Hola chicos y chicas, soy la profe Marioli. En esta oportunidad vamos a ver alcanos ramificados o arborescentes. Para poder entender qué son los alcanos ramificados o arborescentes, recordemos que los alcanos son hidrocarburos saturados que se caracterizan por llevar simple enlace entre átomos de carbono. Los alcanos pueden ser de dos tipos, los normales que ya hemos estudiado anteriormente y los ramificados o arborescentes que son los que estudiaremos a continuación. Para ello he colocado una cadena en la cual vemos las partes de un alcano ramificado o arborescente. Decimos que los alcanos ramificados o arborescentes tienen tres tipos de cadenas, que son la cadena principal, que es la cadena más larga de átomos de carbono. En este caso, esta cadena de acá, la que está en el centro, sería la cadena principal. La ramificación primaria, que es aquella cadena más corta que nace de la cadena principal. Entonces aquí la ramificación primaria vendría a ser aquella cadena que nace de la cadena principal. Y por último tenemos la ramificación secundaria, que vendría a ser la cadena aún más corta que nace de la ramificación primaria. Entonces esta más pequeñita sería la ramificación secundaria. Dicho esto, vamos a ver algunos tipos de alcanos ramificados o arborescentes más comunes. Veamos nuestro primer caso. Con una ramificación primaria. Decimos que el alcano ramificado o arborescente más sencillo vendría a ser aquel que tiene una ramificación primaria. Por ejemplo, vamos a colocar acá inciso A y vamos a colocar 2-metilpropano. Identificamos la cadena principal que siempre va a estar al final y va a llevar la terminación ano, en este caso propano. ¿Qué número de carbono es propano? ¿Me ayudan? 3, muy bien. Entonces colocamos 3 carbonos en la cadena principal y los vamos a enumerar. 1, 2 y 3. En el carbono 2 me dice metil. Quiere decir que de este carbono me están haciendo una ramificación. Se llama metil. Metil es carbono número 1. Entonces colocamos un solo carbono. Una vez que hemos colocado todos los carbonos, debemos saturar. No nos olvidemos que saturar es hacer que cada carbono contenga 4 hidrógenos. Cada enlace, guión o rayitas representa un hidrógeno. Acá tenemos 1 para completar los 4, me faltan 3 hidrógenos. En el segundo carbono tenemos 1, 2, 3, para completar los 4 hidrógenos me faltan 1. En la ramificación tenemos un solo enlace, para completar los 4 hidrógenos me faltan 3. En el tercer carbono tenemos un enlace, para completar los 4 hidrógenos también me faltarían 3. Ahí tenemos 2-metilpropano. Veamos un ejemplo más. Por ejemplo, si les digo 3-etil-hexacontano. Identificamos la cadena principal hexacontano. ¿Qué número de carbono es? 60, muy bien. Sabemos que la cadena principal tiene 60 carbonos, pero no puedo hacer 60 carbonos porque son muy largos. Entonces vamos a hacer hasta el carbono donde tenemos ramificación, que es el carbono 3. Colocamos 3 carbonos y los vamos a enumerar. 1, 2, 3. Colocamos 2 carbonos más, pero no los enumeramos. En el carbono 3 me dice etil. Etil es carbono número 2, por lo tanto me van a nacer 2 carbonos hacia abajo en el carbono 3. Saturamos hasta el carbono 3 y luego abreviamos. Acá tenemos un hidrógeno, para completar los 4 me faltarían 3.
En el siguiente carbono tenemos 2 hidrógenos, para completar los 4 me faltan 2. En el tercero tenemos 1, 2, 3, me falta un hidrógeno. En la ramificación, en el primer carbono me faltarían 2 y en el último carbono me faltan 3. No nos olvidemos que solamente podemos abreviar en aquel carbono que contenga 2 hidrógenos. Por lo tanto, vamos a colocar paréntesis al carbono siguiente y vamos a decir, hasta aquí tenemos 3 carbonos. Para llegar a 60 me faltan, ¿cuántos, chicos? Me faltan 57. Vamos a restar menos 1 y decimos 56. Sumamos 3 más 56 son 59. Y aquí está el carbono número 60 que tiene 3 átomos de hidrógeno. Y ahí tenemos nuestra ramificación. Veamos el otro caso. Tenemos con 2 o más ramificaciones repetidas. Voy a colocar como ejemplo, fíjense, 2,3 dimetil pentano. Algo que debemos tomar en cuenta, si tenemos 2 o más ramificaciones repetidas, debemos utilizar los prefijos di, tri, tetra, dependiendo cuántas ramificaciones vamos a repetir. En este caso yo voy a repetir 2, por lo tanto dije di. Fíjense acá, di. Voy a identificar la cadena principal que dice pentano. Pentano es carbono 5. Colocamos 5 carbonos en la cadena principal y los vamos a enumerar. 1, 2, 3, 4 y 5. En el carbono 2 y 3 me dice dimetil. Di porque son 2 ramificaciones iguales. Metil, el nombre de la ramificación. No nos olvidemos que metil es 1. Por lo tanto, en el carbono 2 y en el carbono 3 me van a hacer un carbono. Dimetil. Una vez que tenemos hasta ahí debemos saturar. Saturar es hacer que cada carbono contenga 4 hidrógenos. Cada enlace, guión o rayita representa un átomo de hidrógeno. Revisemos el primer carbono. Tenemos un enlace, para completar los 4 hidrógenos me faltan 3. En el carbono 2 tenemos 3 enlaces, para completar los 4 hidrógenos me falta 1. En la ramificación acá tenemos un enlace, para completar los 4 me faltan 3. En el tercer carbono me falta 1. En la ramificación me faltarían 3 hidrógenos. En el 4, 2 y en el 5, 3 hidrógenos. Eso es todo nuestro ejemplo. Veamos un caso más. Aquí tenemos otro ejemplo, 3,4,5 triietiloctano. Identificamos la cadena principal, octano siempre va a estar al final. Octano significan 8 carbonos. Colocamos 8 carbonos en la cadena principal y los vamos a enumerar. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora, fíjense, tenemos estas ramificaciones. Me dicen trietil. Tri significa 3 ramificaciones iguales. Etil es el nombre de la ramificación. Etil es carbono 2. Ahora, como tengo 3 ramificaciones iguales, debo saber en qué carbono se encuentran. En el carbono 3, 4 y 5. Entonces vamos a colocar en el carbono 3, 4 y 5 las ramificaciones iguales que son etil. Entonces colocamos 2 carbonos en el carbono 3, en el 4 y también en el 5. Y podemos ir saturándola. Acá me faltarían 2 hidrógenos. Acá tenemos un enlace, me faltan 3. Y como son repetidas van a tener lo mismo, ¿no? 2 y 3 hidrógenos. Ahora,
Saturamos la cadena principal. En el carbono 1 tenemos un hidrógeno, me faltarían 3. En el siguiente carbono tenemos 2 enlaces, me faltarían 2. En el tercer carbono 1. En el cuarto carbono me falta 1. En el quinto también me falta 1. En el carbono 6 me faltarían 2 hidrógenos. En el 7 también 2. Y por último en el 8 3 hidrógenos. Veamos el siguiente caso. Como tercer caso tenemos con ramificaciones diferentes. Acá tenemos un ejemplo. Para tomar en cuenta las ramificaciones diferentes debemos nombrar por orden alfabético. Recordemos cuáles son las ramificaciones, ¿ya? El carbono 1 es metil, el carbono 2 es etil, el carbono 3 es propil, el carbono 4 sería butil y el carbono 5 pentil. Para hacer ramificaciones diferentes debemos nombrar por orden alfabético. Entonces, por orden alfabético, ¿cuál debemos nombrar primero? Metil, etil, propil, butil o pentil. Obviamente primero viene butil, ¿no? Esta sería la primera que debo nombrar. Por orden alfabético, luego sería etil. Esta es la segunda ramificación que debería nombrar. Luego tenemos metil y propil. Seguimos con metil por orden alfabético, tercero. Y luego por orden alfabético viene pentil. Y por último, propil. Entonces tomemos en cuenta este orden para nombrar. Aquí he colocado a la derecha qué carbonos son. Carbono 1 metil, carbono 2 etil, carbono 3 propil, carbono 4 butil y carbono 5 pentil. Pero por orden alfabético debemos tomar en cuenta que primero viene butil, luego etil, luego viene metil, pentil y propil. Veamos acá un ejemplo. Yo voy a colocar esta vez una ramificación que ya va a estar saturada y nosotros debemos nombrar. Entonces acá tenemos un alcano ramificado o arborescente. Este alcano pertenece a los alcanos con ramificaciones diferentes. Para poder nombrar debemos tomar en cuenta el orden alfabético. No nos olvidemos que carbono 1 es metil, carbono 2 es etil y carbono 3 es propil. Entonces, para nombrar esta cadena lo primero que vamos a hacer es enumerar la cadena. Este es el carbono 1, 2, 3, 4, 5. Fíjense que acá tenemos un paréntesis y abajo del paréntesis hay 20 carbonos. Por lo tanto decimos 5 más 20, 25 y este es el carbono 26. Por lo tanto nuestra cadena principal tiene 26 carbonos. Entonces para nombrar vamos a nombrar por orden alfabético. Nombramos primero, ¿cuál de las ramificaciones? Etil. Entonces vamos a decir, etil está en el carbono 5, por lo tanto voy a decir 5 etil. Luego por orden alfabético viene metil o propil. Metil, ¿no es cierto? Entonces colocamos acá, en el carbono 2 tenemos metil. Y por último en el carbono 4 tenemos propil.
Entonces decimos 4-propil. Una vez que hemos nombrado todas las ramificaciones, colocamos el nombre de la cadena principal con la terminación ano. Carbono 26 sería hexacosano. Y ahí hemos terminado de nombrar nuestro alcano ramificado o arborescente. Veamos otro ejemplo. Acá he colocado como ejemplo 5-butil, 3-etil, 3-metil, nonacontano. No nos olvidemos que la cadena principal siempre está al final y lleva la terminación ano. Nonacontano es carbono 90. No vaya a hacer 90 carbonos porque son muy largos. Entonces hacemos hasta el carbono donde tengo ramificación, que es el 5. Colocamos 5 carbonos y los vamos a enumerar. 1, 2, 3, 4 y 5. Siempre hago 2 carbonos de más, pero no los enumero. Ahora, fíjense, en el carbono 5 me dice butil. No nos olvidemos que butil es carbono 4. Entonces colocamos 1, 2, 3 y 4 carbonos. Vamos a saturar. Colocamos los hidrógenos que nos faltan. Esto de acá sería butil. En el carbono 3 me dice 3-etil. Etil es carbono número 2, entonces me van a nacer 2 carbonos hacia abajo y saturamos. En el primer carbono me faltan 2 hidrógenos y en el último 3. Y después, por último, tenemos 3-metil, pero también está en el primer carbono. Podemos colocar 2 ramificaciones en un mismo carbono, entonces lo que vamos a hacer es colocar arriba la siguiente ramificación. Metil es carbono número 1, por lo tanto colocamos un carbono arriba y saturamos. Tenemos un hidrógeno, para completar los 4 me faltan 3. Una vez que hemos colocado todas las ramificaciones, vamos a saturar hasta el carbono 5 y luego abreviamos. Acá tenemos un hidrógeno, para completar los 4, lo voy a hacer a ver con rojo, me faltarían 3. En el segundo carbono tenemos 2 enlaces, para completar los 4 me faltan 2. En el tercer carbono tenemos, en el siguiente carbono tenemos 4 enlaces, por lo tanto ya está saturado. En el carbono 4 me faltarían 2 hidrógenos. En el 5 me falta un hidrógeno. Y solamente podemos abreviar en aquel carbono que contenga 2 hidrógenos. Vamos a poner paréntesis a este carbono y vamos a llegar hasta el carbono 90. Fíjense, hasta aquí tengo 5 carbonos. Para llegar a 90 me faltan 85. Restamos menos 1 y decimos 84. 5 más 84 son 89. Y aquí al final tenemos el carbono 90, que tiene 3 hidrógenos. Veamos el último caso. Veamos el último caso, que sería con ramificación secundaria. En este caso he colocado una cadena la cual vamos a nombrar. Para poder nombrar vamos a enumerar los carbonos. Colocamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 carbonos. Nuestra cadena principal tiene 7 átomos de carbono. Lo primero que vamos a hacer es nombrar la ramificación primaria. Solo tenemos una ramificación primaria aquí, que está en el carbono 3. Como es un solo carbono, esto se llama metil. Entonces vamos a decir 3-metil. Una vez que hemos nombrado todas las ramificaciones primarias, nombraremos la ramificación secundaria. Para nombrar la ramificación secundaria, identificamos el carbono donde se encuentra, que sería el 4. Entonces colocamos 4
y vamos a abrir paréntesis. Y primero vamos a enumerar los carbonos que nacen de la cadena principal. 1, 2 y 3. Identificamos en el carbono 2 está la ramificación secundaria. ¿Cuántos carbonos me nacen? Me nace un solo carbono. Por lo tanto, vamos a decir 2-metil. Y por último, colocamos el nombre de la ramificación primaria, que son 3 carbono propil. 2-metil-propil. Cerramos paréntesis y ahí tenemos el nombre de nuestra ramificación secundaria. Una vez que hemos nombrado todo, colocamos el nombre de la cadena principal, que son 7 carbonos con la terminación ano. El carbono 7 sería hectano. Veamos nuestro último ejemplo. Identifiquemos la cadena principal que está al final, octano. ¿Qué número de carbono es? Carbono número 8. Colocamos 8 carbonos en la cadena principal y los vamos a enumerar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En el carbono 3 me dice 3 etil. No nos olvidemos que etil es carbono número 2, por lo tanto me nacen 2 carbonos. Y saturamos. Tenemos 2 enlaces para completar los 4 hidrógenos, me faltan 2. Aquí tenemos 1 para completar los 4 hidrógenos, me faltarían 3. Luego tenemos nuestra ramificación secundaria. La vamos a identificar porque siempre lleva paréntesis. ¿Cómo vamos a hacer esta ramificación? Debemos saber que al final se encuentra la ramificación primaria. Y la que está al comienzo vendría a ser la ramificación secundaria. Entonces la primaria es la que nace de la cadena principal. ¿Qué número de carbono es? Propil. Por lo tanto vamos a colocar 3 carbonos hacia abajo. 1, 2 y 3. Ahora fíjense, este es el carbono 1, el 2 y el 3. Tenemos 2 ramificaciones secundarias. ¿Cómo sé que son 2? Porque me dice 2,2 dimetil. Entonces, en el carbono 2 tenemos 2 ramificaciones iguales. Podemos colocar uno a la derecha, metil es carbono 1, y otro a la izquierda. Y vamos a saturar. Aquí tenemos un hidrógeno para completar los 4, me faltan 3. En este carbono tenemos 1 para completar los 4, me faltan 3. Saturamos el resto de la cadena. Aquí me faltarían 2 hidrógenos. Este carbono está saturado. En el último carbono me faltan 3. Una vez que hemos colocado nuestras ramificaciones, vamos a saturar toda la cadena principal. En el carbono 1 me faltan 3 hidrógenos, en el 2 me faltarían 2, en el 3 tenemos 1, 2, 3 enlaces, me falta un hidrógeno, en el 4 tenemos 2 enlaces, me faltarían 2 hidrógenos, en el 5 un hidrógeno, en el 6 2, en el 7 también me faltan 2 y en el 8 me faltarían 3. Bueno, eso es todo, chicos. Espero hayan podido comprender bien el tema. Les voy a dejar la tarea en la plataforma de Classroom para que puedan ir trabajando esta unidad. Y no se olviden de suscribirse a mi canal y también poder activar la campanita para que le lleguen los videos que vamos a ir viendo durante la cuarentena. Bye bye, chicos.